El mejor escenario posible es una cuestión de perspectiva. Capítulo 20. Oh, muy joven. El gatito gris tenía hambre. Mucha hambre, mucho frío y mucho cansancio. Su mamá ya no estaba. Los había abandonado a él y a sus hermanos en algún momento y no había vuelto. Al quedarse solos, la camada empezó a alejarse de la caja donde vivían en busca de comida. Finalmente, el gatito gris se encontró solo, pues todos sus hermanos habían desaparecido o se habían quedado dormidos y no habían despertado. Estaba tan débil. Le costaba mucho caminar. De repente, una sombra se cernió sobre él. Levantó la vista y vio a un humano de aspecto aterrador vestido de negro. Estaba a punto de darse la vuelta y correr, cuando el humano se arrodilló para no parecer tan grande y aterrador. Dejó caer algo al suelo delante del gatito. Olía bien. El humano mantuvo la distancia y no intentó acercarse más, permitiendo que el gatito se acercara y comiera algunos de los trocitos que sabían a carne. El gatito maulló, decidiendo que era un humano amable. Incluso olía a gato. El humano se acercó al gatito con calma y comenzó a acariciarle el lomo. Se sintió bien, y el gatito ronroneó, acercándose al humano. Finalmente, el humano lo levantó. Normalmente, cerca de un animal tan grande, el gatito se habría asustado, pero ahora se dio cuenta de que el humano no era malo, y el humano se aseguró de que estuviera calentito y cómodo. El humano comenzó a hacer ruidos mientras llevaba al gatito consigo. ¿Miló? El gatito miró al humano. Cualquier ruido que el humano hubiera hecho, le gustó al gatito. Miló. El humano llevó al gatito a un lugar extraño, donde todo era blanco y los olores eran intensos. Había muchos otros gatos, perros y otros animales, además de otros olores extraños. Otro humano, este de blanco, lo manipuló por todas partes, levantándolo y apretándolo, incluso mirándole las orejas y la boca. Luego lo pinchó con algo que lo hizo chillar, solo para envolverse en el lugar del pinchazo. El gatito no quería volver allí. Por suerte, el amable humano de negro recuperó al gatito y lo sacó de ese lugar infernal. Sin embargo, antes de que lo sacaran, el gatito sintió que el humano le envolvía algo alrededor del cuello. Era una especie de tela resistente, pero no estaba apretada, y finalmente el gatito olvidó que estaba allí. El humano llevó al gatito a un nuevo lugar, y por su olor, el gatito supo que era su hogar. Lo pusieron en una habitación con un tazón de comida y agua, y una canasta con mantas suaves, y finalmente pudo dormirse. Finalmente, el gatito se despertó. Olió a otro gato. Eso no era bueno. Otros gatos le silbaban y le arañaban si estaba en su territorio. Al principio, se escondió entre las mantas, donde estaba seguro. Sin embargo, al final, asomó la cabeza y echó un vistazo a la habitación en la que se encontraba. Allí, detrás de una reja al otro lado de la habitación, había un gato naranja, observando al gatito. Tranquila, gatita. No voy a hacerte daño. La gata naranja era hembra y parecía vieja. El gatito salió lentamente de la cama y se acercó sigilosamente a la gata, con la esperanza de que, si se enojaba, no pudiera pasar la reja. Hola, gatita. Me llamo Mikan, ¿y tú cuál es? Preguntó la gata naranja. Mi nombre, respondió el gatito. Es el ruido que Shota, ese es el humano que nos cuida, hace cuando te habla. Miló, respondió el gatito, ahora Miló, recordando el sonido que le gustaba. Miló, repitió Mikan. Miló se sintió asustado, pero Mikan parecía agradable y tranquilo. Lamento estar en tu territorio, está bien, respondió Mikan. Shota nos cuida y nos da la comida que necesitamos, así que no tenemos que pelearnos por ella. Miló quería saber más sobre dónde estaba y qué estaba pasando, cuando un segundo gato se acercó a la reja. En contraste con Mikan, cuyo color cálido y voz suave calmaban a Miló, el gato negro tenía un aspecto agresivo, con la cola bien alta. Miraba a Miló con un ojo amarillo. Le faltaba el otro, pues Miló podía ver arañazos profundos y antiguos en el lado izquierdo de su cara. Al ver a Miló, el gato gruñó. ¿Quién es? Intimidado, Miló se encogió sobre sí mismo en señal de sumisión, demasiado asustado por el gran gato negro para responder. Este es Miló. Mikan respondió por Miló con la misma voz tranquila, aunque con un vago tono de advertencia hacia el gato antes de volverse hacia el gatito. Miló, este es Tetsuya. ¿De dónde vienes? Preguntó Tetsuya con su misma voz ronca. Yo, balbuceó Miló, dándose cuenta de que no sabía qué responder. No había visto nada más allá del callejón donde había nacido en toda su vida. Y ahora, no tenía ni idea de dónde estaba. ¿Tenías un hogar antes de que Shota te trajera aquí? Preguntó Mikan, con su suave voz calmando a Miló. ¿Alguien te cuidaba?
Mi mamá lo hizo, pero hace tiempo que no la veo. Ah, respondió Mikan. Así que has estado sola. Sí. Comentó Tetsuya, bajando la cola antes de alejarse. No te preocupes por él, dijo Mikan, al notar que Milo observaba al gato con recelo. No es el tipo de gato que atacaría a alguien sin motivo. Era un gato callejero, como tú y yo. Simplemente tuvo una vida muy dura antes de que Shota lo acogiera. De repente, ambos oyeron el ruido de una puerta abriéndose desde otra parte de la casa. Mikan aguzó el oído, emocionado. Parece que Shota está en casa. Mikan se agachó al nivel de Milo. Todo va a estar bien, Milo. Estás en un buen lugar ahora, dijo antes de darse la vuelta y marcharse, aunque Milo pudo oírla maullar a modo de saludo. Finalmente, Shota apareció a la vista, abrió la reja y entró antes de sentarse. Milo maulló inquieto, pero Shota no hizo ningún gesto que indicara agresión hacia el gatito, y Milo decidió acercarse, buscando el calor del hombre. Olió a Shota. Su olor indicaba que estaba cansado y estresado. Una parte de Milo aún estaba asustada. Lo habían sacado del único hogar que había conocido, a un lugar extraño donde todos eran más grandes que él. Sin embargo, estaba calentito, alimentado, tenía un lugar seguro donde dormir y recibía una bondad que no conocía desde su madre. Decidió confiar en Mikan. Milo empezó a frotar su cabeza contra Shota, intentando percibir su olor. Shota respondió frotando suavemente la espalda de Milo. Quizás por primera vez en la vida, Milo se sintió seguro. Durante un tiempo, Milo permaneció en su habitación, separado del resto de la casa donde estaban Mikan y Tetsuya, aunque pasaban mucho tiempo junto a la reja que separaba a los gatos. Mikan era quien más hablaba con Milo, mientras que Tetsuya prefería observar. A pesar de parecer tan gruñón, Milo notó que el gato estaba lo suficientemente interesado en Milo como para estar presente cuando Mikan hablaba con él, y por su parte, Milo no sentía tanto miedo de estar cerca de Tetsuya. Cuando finalmente quitaron la reja, Milo se sintió emocionado en lugar de asustado, y empezó a seguir a los dos gatos mayores, incluso compartiendo cama con ellos para que pudieran mantenerse calientes juntos. Según Mikan, tenía casi 20 años y Shota la había recogido cuando ya era una gata vieja. Tetsuya, en cambio, había sido rescatado tras casi morir en una pelea contra otro gato hacía apenas unos años. A pesar de sus heridas, seguía tan fuerte como siempre y le encantaba saltar a las cornisas más altas del edificio. En cambio, Mikan tenía problemas en las articulaciones que le dificultaban saltar como antes, aunque Shota le daba un polvo blanco en la comida para que lo hiciera. A pesar de llevar consigo el aroma de esa bebida negra y amarga que tanto consumía, Shota siempre fue amable con Milo. Además de asegurarse de que los gatos estuvieran calentitos y alimentados, Shota también le daba a Milo cosas divertidas con las que jugar, como pequeños ratones de tela que eran divertidos para saltar sobre ellos o acurrucarse con ellos, o un manojo de plumas en una cuerda que Shota balanceaba para que Milo lo persiguiera. Fue un tiempo maravilloso. En cuanto al nuevo territorio en el que se encontraba Milo, era bastante cómodo. Lo protegía del frío, el viento y la lluvia, y estaba lleno de cosas para trepar, jugar o explorar. Al principio, le preocupaba la comida. Aunque podía olerla, siempre estaba guardada tras armarios de madera o encerrada en latas metálicas, aunque Milo llegó a confiar en que Shota siempre lo alimentaría con regularidad. Sentía curiosidad por lo que había fuera del edificio. A menudo oía a jóvenes humanos hablando a lo lejos, junto con algunos humanos adultos que vivían en territorios cercanos. Sin embargo, Milo no pudo evitar preocuparse por una cosa en su nuevo hogar. A pesar de que Shota era tan amable y cariñoso con los gatos, a Milo a veces le preocupaba quién lo cuidaba, pues no siempre sentía que lo hacía por sí mismo. Se iba durante horas, a veces regresando solo para alimentar a los gatos antes de volver a irse. Esto no sería tan malo si no fuera porque Shota a menudo llegaba a casa oliendo a sangre, ya fuera suya o de alguien más. Es un luchador, dijo Tetsuya cuando Milo se lo señaló. Debe estar luchando por su territorio. El gato hablaba de Shota con respeto. Es fuerte, añadió Mikan, acercándose a los dos. Pero me preocupa. Uno solo puede luchar un tiempo antes de que su cuerpo se rinda. Respondió Tetsuya, probablemente consciente de que le faltaba un ojo. Milo sin duda notaba que Shota era duro, pero al igual que Mikan, seguía preocupado por su cuidador. Incluso cuando el hombre no volvía a casa herido, casi siempre parecía cansado, como si se hubiera exigido demasiado sin dormir. E incluso cuando dormía, Milo lo observaba retorciéndose y haciendo muecas como si persiguiera algo o huyera.
No era que Milo pudiera hacer nada para ayudar a Shota con las peleas en las que se metía, pero no le gustaba el estrés de su humano. Así que, cada vez que Shota llegaba a casa, Milo se acercaba enseguida, le frotaba la pierna o el regazo si estaba sentado, y ronroneaba de una forma que le recordaba a cómo su madre lo consolaba. Por suerte, Shota parecía apreciarlo, acariciándole a Milo y, a veces, incluso se quedaba dormido con él en su regazo. Los gatos se dieron cuenta de que Shota interactuaba con muchos otros humanos, y con un olor que Milo jamás pudo identificar. Una extraña combinación de rata, perro y otros animales, aunque tenía algunos en los que confiaba lo suficiente como para dejarlos entrar en su territorio. Había un hombre rubio de voz fuerte llamado Yamada, una mujer de cabello negro llamada Kayama y una mujer de cabello verde llamada Fukukado. Siempre que aparecían, Shota actuaba como si estuviera molesto con ellos, pero el hecho de que los dejara entrar en su territorio le demostraba a Milo que los consideraba amigos, igual que a Mikan y Tetsuya. Un día, sin embargo, Shota trajo a casa a un nuevo humano. Ella era más pequeña que los otros humanos que usualmente venían con Sho, con cabello blanco y un cuerno en su cabeza, aferrándose a Shota nerviosamente. Eri, dijo Shota, arrodillándose a la altura de la niña. Milo, Mikan y Tetsuya, que observaban desde otra habitación, se dieron cuenta de que ese debía ser el nombre de la niña. Ay, Dios mío, creo que algo malo le pasó a ese gatito, observó Mikan con tristeza. Milo captó lo que decía Mikan. Además del miedo que demostraba Eri, percibió el leve olor a sangre que la envolvía. Normalmente, el olor desaparecería si alguien lo limpiaba, pero si alguien había sido herido repetidamente, alguien la ha estado lastimando por un tiempo. Gruñó Tetsuya, expresando lo que pasaba por la mente de Milo. Shota empezó a traer más objetos, amueblando una nueva habitación en el apartamento, con muebles diferentes y de colores más vivos. Eri, mientras tanto, intentaba mantenerse al margen, sentada en un sofá, observando la habitación. Le recordó a Milo cuando Shota lo trajo al apartamento por primera vez, confiando en Shota lo suficiente para protegerlo, pero también asegurándose de que supiera todos los lugares donde podía esconderse si algo malo ocurría. A Milo no le parecía bien dejar a un gatito asustado así, pero antes de que pudiera caminar hacia ella, Tetsuya lo detuvo. Gatito, ten cuidado, advirtió Tetsuya, mirando con recelo hacia donde Shota trabajaba. Mira cómo la observa Shota. Intenta consolarla, pero siempre la tiene vigilada. Puede que ese gatito sea más de lo que podemos ver, algo peligroso. Pero, ¿tiene miedo?, protestó Milo. Los animales asustados son los más peligrosos, respondió Tetsuya. Milo miró a Mikan en busca de consejo. El viejo gato observaba a Eri y Shota. No estoy segura. Aunque sería mejor dejar que ella venga con nosotros, como cuando te conocí, ofreció. Aunque Milo todavía no estaba convencido. Parece demasiado asustada como para mirar a su alrededor. Si la dejamos ahí, podría asustarse y ponerse más nerviosa, razonó Milo. Voy a ir allí y decirle que está a salvo. Tetsuya refunfuñó, aunque no intentó interponerse en el camino de Milo. Sin embargo, Mikan le habló una vez más antes de ir con Eri. Intenta no moverte demasiado rápido, al menos. Deja que te vea y sepa que estás ahí antes de acercarte demasiado. Milo agradeció a Mikan por el consejo y se dirigió al sofá en el que estaba sentada Eri. Hola. Maulló. Eri jadeó y se estremeció, mirando al gato que la había asustado. Tranquilo, no tienes por qué tener miedo. Maulló Milo de nuevo. No voy a hacerte daño. Eri miró fijamente al gato, aunque no parecía asustada, lo que le dio a Milo la confianza que necesitaba para avanzar y saltar al sofá junto a Eri. La niña retrocedió un poco. Está bien, Eri. Aquí estás a salvo. Shota le dijo algo a Eri para llamar su atención, mencionando el nombre de Milo, lo que pareció calmarla un poco más, aunque Milo notó que Shota seguía sin quitarle el ojo de encima. Milo se acercó con cuidado a la niña. Eri parecía demasiado asustada para tocar al gato, pero le interesó lo suficiente como para no alejarse. Milo decidió tentar a la suerte y empujó suavemente el brazo de Eri con la cabeza. Muy levemente, Milo sintió que el brazo de Eri se relajaba al tocarlo. Se subió lentamente a su regazo, ronroneando. Este es un lugar seguro. No tienes por qué tener miedo. Lentamente, Eri puso su mano sobre la espalda de Milo y comenzó a frotarla. Así es. Todo está bien. Ronroneó Milo mientras sentía que Eri se relajaba poco a poco. Lindo gatito, y a partir de entonces, siempre que Eri estaba en casa, Milo se aseguraba de estar cerca, algo que Eri parecía agradecer.
A menudo, incluso cuando aún vivía en casa de Shota, Eri tenía miedo, y Milo necesitaba estar allí para hacerle saber que estaba a salvo. Era una persona muy tranquila, se sobresaltaba con los ruidos fuertes y solía aislarse en lugares pequeños. Milo lo entendía. Se parecía mucho a Eri cuando Shota lo trajo a su casa. Poco después de que Milo se presentara a Eri, Mikan y Tetsuya lo siguieron. Tetsuya, en general, se limitó a hacerle saber a Eri que no le tuviera miedo, permitiéndole acariciarlo tímidamente si quería, pero no solía buscar su atención. Mikan, por su parte, era tan reconfortante como Milo, aunque no podía ser tan enérgica como él. Eri parecía comprender, al igual que Shota, que debía ser amable con el anciano Mikan y no intentó perseguir al gato naranja. Milo pronto se dio cuenta de que eso era lo extraño de Eri. La cría humana no parecía jugar tanto como otros humanos de su edad, al menos por lo que le habían contado Mikan y Tetsuya. Eri solía ser muy callada y reservada. A veces parecía asustada, y otras veces parecía simplemente encorvada por instinto. Sin embargo, Milo hizo todo lo posible por corregirlo, dándole a Eri sus juguetes y animándola a jugar con él tanto como fuera posible. Milo también descubrió que Eri tenía los mismos tipos de problemas para dormir que Shota, ya que se retorcían y gemían mientras dormía, por lo que Milo a menudo se acostaba a su lado, dejando que la niña lo abrazara inconscientemente mientras su ronroneo la sacaba de cualquier mal sueño que estaba teniendo. A Eri le llevó mucho tiempo sentirse segura, aunque gradualmente se fue sintiendo más cómoda en la casa de Shota a medida que pasaba el tiempo. Se volvió menos reacia a acariciar a Milo y a los otros gatos, hablaba más y tenía menos miedo de salir del departamento de Shota cuando él o un niño grande y rubio la sacaban por lo que sea que los humanos hicieran fuera del territorio de Shota. Sin embargo, no fue hasta el invierno que el humor de Eri pareció cambiar de verdad. No había ningún indicio de que las cosas fueran a ser diferentes ese día, salvo que el chico rubio se llevó a Eri, para luego regresar con un chico de pelo verde y una Eri radiante, con orejas de gato. Al principio, los gatos de verdad se quedaron perplejos, pero Milo se sintió aliviado de ver a Eri por fin tan feliz, aunque le molestaban un poco los olores de más de una docena de gatos que la rodeaban. Rápidamente se puso manos a la obra frotando su aroma sobre Eri, quien abrazó a Milo y lo llevó a la cama antes de quedarse dormida exhausta. Mikan, Tetsuya, ¿qué es eso?, preguntó Milo mientras los gatos temblaban en el lugar. No lo sé, Milo respondió Mikan. Los tres gatos acababan de presentir algo malo. Algo horrible. Quizás fue algo que oyeron, o algo más profundo. Solo sabían que sus instintos les gritaban que se escondieran, que hicieran lo que pudieran para alejarse de ese peligro desconocido. Sin embargo, después de unos minutos, desde algún lugar lejano, escucharon una explosión, lo suficientemente fuerte como para que incluso los humanos pudieran oírla, y cualquier cosa mala que los amenazara a ellos y a todo lo demás desapareció. Yamada, el amigo de Shota, vino a alimentar a los gatos. No era una circunstancia inusual. Mikan y Tetsuya habían sugerido anteriormente que él o Kayama lo harían cuando Shota no estuviera disponible. Sin embargo, los tres gatos percibieron que algo era diferente esta vez. Yamada llevaba consigo el olor a miedo, más intenso que de costumbre, junto con el persistente olor a sangre. Aparte de eso, Yamada solía hablar con los gatos, intentando que le respondieran, pero ahora, guardaba silencio. Yamada regresó al día siguiente y varios días después. Aunque el olor a sangre se había disipado, su miedo seguía ahí. Se habían llevado a Eri. Quizás Yamada la estaba cuidando. Milo así lo esperaba. Deseaba estar allí para Eri y que estuviera bien. Finalmente, Shota regresó. Sin embargo, no estaba completo. Le faltaba un ojo y una pata, y tenía que cojear con un reemplazo falso. Caminaba, pero estaba herido. Yamada y Eri estaban con él, y Eri lloraba. Los tres humanos comenzaron a recoger las cosas que había en la habitación de Eri hasta que quedó vacía. Eri se volvió hacia los tres gatos. Tetsuya, dijo Eri mientras se acercaba al gato negro tuerto. Aunque al principio le había dado miedo, había sido paciente con ella, dejándola acariciarlo cuando estaba cerca, y ella sabía que nunca le haría daño. Adiós, Tetsuya, gimió, acariciando el lomo del gato negro una vez más. Aunque nunca buscaría a Eri, aún así frotó su cabeza contra su mano. Mikan, Eri acarició suavemente a la vieja gata naranja, que arqueó el lomo contra su mano y se frotó suavemente contra su pierna. Cuando Mikan hizo esto, Eri se preguntó si así sería recibir un abrazo de una abuela. Mikan siempre fue tan cariñosa con ella y siempre parecía feliz de verla.
Gracias por ser tan amable conmigo. Finalmente, Eri se volvió hacia Milo con lágrimas en los ojos. Como siempre hacía cuando Eri estaba molesta, Milo inmediatamente comenzó a frotarse contra ella y a ronronear. Eri ni siquiera podía hablar con claridad mientras se despedía de su amiga. Milo, te voy a extrañar, eras un gatito tan bueno y tan bueno conmigo, me hiciste sentir segura, te voy a extrañar muchísimo. Eri sollozó abiertamente mientras cargaba a Milo y lo abrazaba, mientras el gato lamía sus lágrimas. Finalmente, Eri bajó a Milo y fue hacia Aizawa. Este abrazó la pierna del hombre que la había rescatado, quien la había acogido, la había hecho sentir segura y la había ayudado a sentirse cómoda con su don. No, no quiero ir, señora Aizawa. Aizawa se arrodilló y frotó la cabeza de Eri. Lo siento, Eri. Eri sollozó cuando Aizawa le devolvió el abrazo, hasta que el señor Yamada tuvo que llevársela. Milo estaba preocupado por Eri. Hacía mucho que no la veía tan alterada, pero se la llevaron antes de que pudiera ayudarla. Esperaba que Yamada pudiera animarla, o al menos, que no se fuera mucho tiempo para poder animarla de nuevo. Suspirando, Shota se desplomó en su sofá. Milo, Mikan y Tetsuya lo rodearon de inmediato, ronroneando e intentando recuperar su aroma, intentando hacer lo posible por calmar el intenso dolor que sabían que sentía. Tras el regreso de Shota, llevó a Milo, Mikan y Tetsuya a un nuevo edificio, más alejado de los sonidos de los jóvenes humanos a los que se había acostumbrado. En general, estuvo bien. Mantenía a los gatos tan calientes y secos como el edificio anterior, aunque Milo seguía sintiéndose incómodo allí. Esto se debía a dos problemas. Primero, Eri no había regresado. Milo estaba preocupado por la gatita que tanto había querido, a la que había dedicado tanto tiempo protegiéndola y tranquilizándola, solo para que se marchara justo cuando empezaba a sentirse cómoda en casa de Shota. Solo podía esperar que alguien la cuidara y que no estuviera asustada. El segundo problema, sin embargo, eran los ruidos y olores que los gatos percibían en el exterior. Mientras que antes se oían los sonidos caóticos, pero generalmente alegres, de jóvenes humanos hablando entre sí, aquí, los gatos podían oír gritos de ira y miedo, y oler el humo, generalmente lejano, pero a veces más cerca de lo que les habría gustado. Aún así, sacaron el máximo provecho de la situación. Comieron, durmieron y jugaron como siempre, y recibieron y consolaron a Shota lo mejor que pudieron cuando regresó a casa, a menudo estresado e irritable. No era tan cómodo como antes, pero era mejor que la caja y el callejón del que Shota había rescatado a Milo. La vida continuó así durante un tiempo, hasta que un día, hubo muy poca advertencia, salvo el sonido de muchos pasos reunidos en la puerta de Shota. De repente, Tetsuya siseó. Métete debajo del sofá, ahora. Antes de que Milo pudiera reaccionar, Tetsuya lo persiguió debajo del sofá, y Mikan logró correr con sus viejas piernas siguiéndolos antes de que se oyera un fuerte portazo. Tetsuya se colocó frente a Milo y Mikan con el pelo erizado y las garras desenvainadas, pero sin atreverse a abandonar su escondite. Shota había estado en la habitación con ellos. Milo podía oírlo saltar, el sonido de puños impactando carne humana, el sonido de espadas, el sonido de dones desplegándose, quemando, mordiendo, lastimando a Shota, Shota gimiendo de dolor, hasta que cayó al suelo y los atacantes se abalanzaron sobre él. Shota, gimió Milo. Debería estar ayudando a Shota, debería estar protegiéndolo, pero Mikan se acurrucó cerca de Milo, impidiéndole hacer algo incluso si no estaba congelado por el miedo. No salgas ahí fuera, susurró, temblando y encogiéndose ante el sonido de cada impacto y grito. Finalmente, los impactos cesaron y los intrusos se marcharon. Tímidamente, los tres gatos salieron de su escondite y se acercaron a Shota. A Milo le retorció la nariz al sentir el olor a sangre derramada que salpicaba en la habitación. Lo alcanzaron, pero su corazón ya no latía. ¿Shota? Preguntó Milo. No era la primera vez que veía algo muerto. La mayoría de los hermanos de Milo habían muerto antes de que Shota lo acogiera. Aún así, permaneció de pie junto a su cuerpo como si esperara que se levantara. El silencio se rompió con un repentino estruendo, que hizo que Milo diera un salto, temiendo que los asesinos de Shota hubieran regresado. Sin embargo, vio que solo era Tetsuya, tras haber tirado el cubo de basura de Shota. «Tetsuya, ¿qué haces?», preguntó Milo. A Shota no le gustaba que tiraran la basura, ni siquiera cuando había comida. Siempre les daba lo que necesitaban, así que no había necesidad de rebuscar. «Shota ya no puede alimentarnos», respondió Tetsuya con brusquedad. «Tenemos que llevarnos la comida que podamos, y cuando se acabe, tendremos que irnos solos a buscarla». Milo iba a protestar, pero Mikan le dio un suave empujón en la cabeza.
Shota se ha ido, Milo. Estamos solos. Solo podemos esperar que alguien más venga a ayudarnos, y si no, Mikan suspiró y empujó a Milo hacia la basura tirada antes de que empezara a comer los restos de atún que quedaban en una lata de metal. Milo miró una vez más a Shota antes de suspirar, aceptando que el hombre que lo había cuidado durante la mayor parte de su vida se había ido. Por suerte, los tres gatos no tuvieron que volver a la calle antes de que alguien pasara, pues unos hombres de azul entraron en el apartamento de Shota con Yamada. Cubrieron el cuerpo de Shota con una manta, y Yamada recogió a los tres gatos, los metió en jaulas y se los llevó de la casa de Shota. Yamada los dejó salir a un nuevo apartamento, aunque este le olía más familiar a Milo, lo que le hizo darse cuenta de que estaban cerca del primer hogar de Shota. Aunque Yamada siempre había sido amable con los gatos, y su entorno le parecía más familiar y seguro, Milo no se atrevía a alejarse mucho de su jaula. Tenía miedo de que los desconocidos volvieran. «Milo», llamó Mikan desde fuera de la jaula. Asomó la cabeza y se echó. «No pasa nada. Ya estamos a salvo». Milo no salió de su jaula, aunque estaba dispuesto a acercarse a la puerta, aunque solo fuera para estar más cerca de Mikan. Al ver mejor el apartamento, Milo vio a Yamada en otra habitación, hablando en tono taciturno con uno de los extraños dispositivos de plástico que emitían otras voces humanas. ¿Por qué esos humanos le hicieron eso a Shota?, preguntó Milo. No lo sé, respondió Mikan. Los humanos pueden ser muy amables, pero también muy crueles, a menudo sin motivo alguno. No hay forma de entenderlos, gruñó Tetsuya. Shota, alguien como él, iba a caer así en algún momento. Habló del difunto con admiración. El gato negro, sin embargo, notó lo abatido que estaba Milo. No había nada que pudiéramos haber hecho, Milo. No contra tantos. Milo admitió silenciosamente la verdad de esto, logrando acercarse a los dos. Horas después, llamaron a la puerta de Yamada. Al abrir, los gatos vieron la familiar figura de pelo verde de Fukukado. Hablaron un momento antes de que Fukukado se acercara a los gatos. A diferencia de su habitual energía, Fukukado se había vuelto taciturna. Miró a los gatos antes de extenderle las manos a Tetsuya. Normalmente, la gata negra estaría tan disgustada con la mujer como Shota se comportó al llegar. Ahora, sin embargo, al ver lo molesta que estaba, Tetsuya, sorprendentemente, se acercó a la mujer y dejó que lo alzara. Fukukado lloró en silencio un momento antes de que Tetsuya suspirara exasperado, acurrucándose en los brazos de la mujer y acurrucándose contra ella. «Parece que ahora tengo que cuidarlos, ¿eh?», dijo. Se giró y les maulló a Mikan y Milo mientras se lo llevaban. «Cuídense ustedes dos». «Tetsuya». Milo llamó a su amigo, asustado al ver que se lo llevaban, aunque Tetsuya le devolvió la llamada. «Me necesita, gatito. Pórtate bien, ¿vale?». Milo no lo entendía. Tetsuya simplemente aceptaba que se lo llevaran. Al poco rato, la puerta de Yamada se abrió de nuevo, pero para dejar entrar a alguien mucho más conocido, alguien hacia quien, a pesar de su miedo, Milo corrió de inmediato. Eri. La niña había crecido durante el último año, pero en aquel momento parecía tan malhumorada como cuando Milo la conoció. Al verla tan molesta, Milo inmediatamente empezó a frotarse contra ella, ronroneando. «Milo», gimió Eri, alzando al gato y acunándolo en sus brazos. Por suerte, a pesar de la tristeza de la niña, Milo pudo ver que Eri había estado bien cuidada, pues había crecido durante el último año. Mientras lo sostenían, Milo vio a otras dos personas que habían entrado con Eri. Reconoció vagamente al chico de pelo verde llamado Izuku y a una mujer de pelo verde similar que solo podía ser la madre de Izuku. Los tres hablaron con Yamada, quien les entregó a los Midoriya el plato de comida y agua de Milo, así como algunos de sus juguetes. Poco a poco, Milo empezó a comprender lo que estaba sucediendo. Aún en brazos de Eri, Milo se giró hacia Mikan. «Mikan», Milo habló con incertidumbre, aunque el viejo gato maulló para tranquilizarlo. «Te necesita», dijo. «No te preocupes por mí, Milo. Parece que Yamada me cuidará. Tú cuida de ese gatito». «De acuerdo, Mikan. Gracias, gracias por todo», gritó por última vez mientras Eri y los Midoriya se lo llevaban. Por suerte, los Midoriya no vivían muy lejos de la casa de Yamada, así que Milo abrigaba la esperanza de que esta no fuera una despedida definitiva de Mikan. Sin embargo, al llegar, Eri entró sola en una habitación, todavía con Milo en brazos. Se sentó en su cama, acariciando distraídamente la espalda de Milo. «¿Sigues triste?». Milo maulló al gatito. Como si esto fuera un detonante, Eri sollozó antes de llorar a gritos, hundiendo la cara en el pelaje de Milo.
Tranquila, Eri, ronroneó Milo, haciendo todo lo posible por consolar a la niña. Estoy aquí. Milo se dio cuenta de dos presencias más que se habían sentado en la cama junto a Eri, mientras los Midoriya abrazaban a la niña mientras ella lloraba por el hombre que la había acogido primero. A Eri le llevó un tiempo animarse, pero por suerte, los Midoriya fueron tan pacientes con ella como Milo, siempre haciendo lo posible por estar ahí para ella en estos momentos difíciles. Como no había visto a Eri en el último año, a Milo le consoló mucho saber que su preocupación por su bienestar era innecesaria. Los Midoriya fueron una familia tan amable y cariñosa para Eri como Milo podría desear, y a su vez, le brindaron ese cariño. Inko siempre se aseguraba de que Eri estuviera alimentada, abrigada y lo más feliz posible, y cuando Eri estaba triste por cualquier motivo, Inko siempre se aseguraba de estar ahí para la gatita. A Milo le alegraba ver que Eri había encontrado una madre adecuada para cuidarla. Todavía apreciaba mucho a Shota, pero carecía de la atención y la capacidad de percibir el estado emocional de Eri que Inko mostraba. En las raras ocasiones en que Milo no podía calmar a Eri en sus pesadillas, Inko solía ser a quien Eri acudía en busca de consuelo, si es que Inko no había corrido ya a su habitación. La mujer se sentaba junto a Eri en su cama, abrazándola hasta que se calmaba lo suficiente como para volver a dormirse, y luego la volvía a colocar con cuidado en la cama y la arropaba sin despertar a Eri, acariciando a Milo en la cabeza como muestra de gratitud por cuidar de su gatita. Mientras tanto, Izuku era alguien a quien Eri admiraba, pues al gatito le gustaba estar cerca de él siempre que podía, ya fuera leyendo, viendo películas o jugando. El joven era tan amable con Milo y le encantaba acariciarlo o hablar con él como a su madre, aunque a Milo le molestaba que Izuku no parara de quitarle los pantalones de la cama con los que a él le gustaba dormir, o de doblar la laptop con la que también dormía. Sin mencionar que era un absoluto deleite jugar con su cabello. Aunque Milo no podía entenderlo, Izuku también era un excelente entrenador para Eri en el uso de su don. Milo tenía solo una vaga comprensión de los dones, las extrañas habilidades que los humanos parecían poseer y que variaban de persona a persona, aunque el propio Izuku no parecía poseer uno. La mayor parte de lo que entendía provenía de historias que Mikan y Tetsuya le habían contado. Mikan afirmó haber conocido una vez a un gato con un don que le permitía fusionarse con diferentes objetos. El don de Eri le permitía emitir una especie de energía extraña que hacía que la fruta podrida se revolviera, convertía las plantas en semillas y restauraba las extremidades faltantes de los insectos. Cada día, Izuku entrenaba a Eri mientras canalizaba su energía, elogiándola cada vez que tenía éxito en el uso de su don, pero con la misma frecuencia la consolaba y la animaba cuando parecía fallar, abrazándola de todas formas. Gracias a este nuevo hogar, Milo conoció a más personas. Muchos otros humanos de la edad de Izuku visitaban la casa Midoriya, y Eri conocía personalmente a varios de ellos, como a una chica con dedos almohadillados llamada Uraraka. De vez en cuando, otros adultos venían a visitar a Inko, como una anciana llamada Suzenji o una joven llamada Awata. Sin embargo, la más notable entre estos adultos era una mujer muy triste llamada Mitsuki, a quien Inko adoraba cada vez que la visitaba. Milo no podía distinguir qué le pasaba a Mitsuki, pero a menudo parecía muy cansada, como si tuviera una herida que Milo no podía detectar. A pesar de identificar a Eri como su humana especial, cada vez que Mitsuki lo visitaba, Milo se apartaba de ella para sentarse en su regazo, permitiendo que la mujer lo acariciara. Y luego estaban las amigas de su edad que Eri traía. La que venía con más frecuencia era una chica con aspecto de rana llamada Satsuki. Cuando Milo conoció a Satsuki, parecía tímida y reservada. De hecho, a pesar de que Eri aún cargaba con las cicatrices de su vida anterior a Shota, Milo notaba que Satsuki también luchaba con su propia tristeza inexplicable. Cuando Satsuki llegaba a casa, Milo se acurrucaba junto a ella, ronroneando e intentando consolar a la chica con aspecto de rana, igual que hacía con Eri, y Satsuki poco a poco se sentía más cómoda con Milo cerca. A las dos les gustaba pasar el tiempo jugando con Milo o viendo películas con el gato acurrucado entre ellas en el sofá. Aunque Milo se preguntaba por qué los dos no estaban tan emocionados como él cada vez que encontraba ese extraño y brillante punto rojo que seguía dando vueltas por la casa y que nunca podía atrapar. Un día, Milo atraparía ese punto rojo. Sin embargo, los dos parecían estar felices cada vez que Milo lo perseguía. Cada vez que Satsuki se iba, a Milo le gustaba pensar que había logrado animarla un poco de lo que fuera que la había estado agobiando. De vez en cuando, Eri sacaba a Milo de casa, generalmente en una cesta, para visitar a otros humanos que vivían cerca.
Milo prefería quedarse en la comodidad de la casa de los Midoriya, pero esta era una de las pocas maneras en que podía interactuar con algunos amigos de los Midoriya, como una mujer corpulenta llamada Ipan, que tenía que vivir en una casa más grande que la mayoría de los humanos debido a su tamaño. De hecho, los Midoriya visitaban a Ipan tan a menudo que ella solía tener un cuenco de comida y agua para Milo cada vez que pasaba. Es cierto que Milo se sintió intimidado por el gran tamaño de Ipan al principio, pero era evidente que era tan amable y gentil que enseguida le tomó cariño, y era evidente que Eri y los Midoriya la apreciaban mucho. Aunque Milo extrañaba a Mikan y a Tetsuya, vivir con Eri en este nuevo hogar fue maravilloso. El miedo y el peligro que parecían cernirse sobre el antiguo hogar de Shota no estaban presentes con los Midoriya. Su hogar se sentía seguro, feliz y esperanzador. Milo pasó muchísimos momentos maravillosos allí. Soy una Midoriya, Milo. Soy una Midoriya. Ahora tengo mamá y un hermano mayor. Chilló Eri mientras abrazaba a Milo. ¿Qué opinas, Milo? Dijo Eri mientras le mostraba a su gato el disfraz del emillón que Izuku la había ayudado a hacer. Miau. Respondió el gato gris, haciendo que Eri se riera y lo acariciara, mientras Milo frotaba su cabeza contra su mano con entusiasmo. Quizás el año que viene pueda ir disfrazada de bruja y llevarte conmigo. Maullido. ¡Feliz cumpleaños, Eri! Gritaron Izuku, Inko, Satsuki, Ipan y todos los que habían asistido a la fiesta de cumpleaños de Eri. La niña, que ahora tenía 9 años, les sonrió radiante a todos los que estaban allí para celebrar. Tan solo 3 años antes, Eri jamás habría imaginado un evento como este. Había vivido en la oscuridad y el dolor durante tanto tiempo que había olvidado cómo sonreír. Ahora, todo estaba brillante y colorido, la sala, el comedor de la señora Ipan, en realidad. Los Midoriya querían asegurarse de que ella también pudiera asistir, estaba llena de gente que la apreciaba, y Eri tenía una madre y un hermano que la adoraban. Claro, había 2 personas que Eri deseaba que estuvieran allí, mientras pensaba en Aizawa y Mirio. Independientemente de lo que Eri hubiera aprendido sobre lo que Aizawa había hecho, él la había acogido y le había enseñado a controlar el don que había llegado a odiar durante tanto tiempo, y siempre le estaría agradecida por ello. Mirio, él la había salvado. Le había dado esperanza por primera vez en su vida y lo había dado todo por ella. Eri se sobresaltó al sentir la familiar sensación de Milo frotándose contra su pierna. Su gato probablemente percibía cómo se sentía. Verlo allí, con un pequeño sombrero de fiesta, nada menos, ayudó a Eri a animarse como siempre, y Eri acarició la espalda de Milo en agradecimiento antes de que su madre la llamara para que empezara a abrir sus regalos de cumpleaños. Un día, Milo notó que Eri estaba molesta por algo. A diferencia de antes, aunque intentaba jugar o acurrucarse con ella, no se animaba. No entendía qué le pasaba a Eri mientras ella metía a Milo en su maleta de viaje y lo llevaba a un lugar familiar, el apartamento de Yamada. El hombre rubio recibió a Eri en la puerta y la dejó entrar, y Eri sacó a Milo de su maleta. Milo estaba confundido al principio, pero enseguida se emocionó al darse cuenta de que Mikan seguía allí. Siguió el olor de la vieja gata hasta su cama y empezó a maullar emocionado. Mikan. Mikan. Mikan levantó la cabeza y Milo se dio cuenta de que algo andaba mal. Sus ojos se habían nublado. Milo, ¿eres tú?, dijo, olfateando el aire. Estiró las piernas como para levantarse, pero el esfuerzo parecía ser demasiado, así que Milo se acercó, dejando que Mikan lo oliera directamente. Ay, Milo, me alegra tanto que estés aquí. Mikan, ¿qué te pasa en los ojos?, preguntó Milo. Oh, hace tiempo que no veo, admitió Mikan, meneando la cola lentamente, feliz a pesar de su ceguera. Pero lo he logrado, no te preocupes. Mikan parecía feliz, pero a Milo le resultaba evidente que estaba cansada. Olía mal. Al acercarse, Milo notó que el corazón de Mikan latía irregularmente. Mikan seguía olfateando el aire en dirección a Eri. Ella y Yamada observaban a los 2 gatos con expresión sombría. ¿Está Eri ahí? ¿Cómo está?, preguntó Mikan. Está bien, Mikan, dijo Milo. Los Midoriya la han cuidado muy bien. Me alegra saberlo, ¿y tú, Milo? ¿Te han estado cuidando? Sí. Me han cuidado muy bien. Bien. Parece que te va bien, y eso me consuela mucho, dijo Mikan antes de volver a bajar la cabeza. Milo no pudo evitarlo más. Mikan, ¿no hueles bien?, el viejo gato suspiró. Creo que ya es mi momento, Milo. ¿Quieres decir?, preguntó Milo con inquietud. Me temo que sí. No sé cuánto tiempo me queda. Quizá unos días. Milo se marchitó ante esto. ¿Tienes miedo?,
Mikan meneó la cola en respuesta. Es algo que tiene que pasar. Prefiero no preocuparme. Ante el silencio de Milo, Mikan le dio un suave codazo en la cabeza para tranquilizarlo. Con la vida que tenía antes de que Shota me acogiera, siempre tuve miedo de morir mucho antes, pero mirándome a mí mismo, honestamente estoy impresionado. Ante la confusión de Milo, Mikan se rió entre dientes. He vivido mucho, Milo. Mucho más que la mayoría de los gatos que he conocido. Creo que eso me da derecho a estar orgulloso de mí mismo. Milo recordó cuando era un gatito y estuvo a punto de morir. Solo unos días, quizá unas semanas, y su vida podría haber terminado allí. O cuando Shota fue asesinado. De repente y sin previo aviso, por mucho que luchara. En un mundo que podía ser tan duro e inesperado, no pudo evitar menear la cola ante las palabras de Mikan. Creo que tienes razón, respondió Milo, y Mikan frotó su cabeza contra la de Milo un poco más. Me alegro mucho de haberte visto. Recuerdo cuando eras solo un gatito y te asustaste mucho cuando Shota te trajo a su casa, pero también fuiste muy valiente al acercarte a saludarme. Aunque los ojos de Mikan se habían nublado, Milo aún podía sentir su mirada fija en él. Te has convertido en un buen gato, Milo, cuidando de Eri como lo haces y animando a la gente cuando tiene miedo, estoy orgulloso de ti. Vives una buena vida, Milo, ¿de acuerdo? Vive una buena vida y cuida de ese gatito. Eri sabía que tenía muchos problemas. Con lo que había pasado, habría sido imposible no hacerlo. Le tomó varios meses después de ser rescatada a aprender a sonreír, por Dios. Así que a veces no sabía cómo reaccionar ante sus emociones. La tristeza y el miedo no eran fáciles, pero ya los conocía. La felicidad era algo a lo que aún le costaba acostumbrarse. Aunque Eri no recordaba la última vez que se sintió enojada, sabía que lo sentía ahora. ¿Por qué tenía que morir Mikan? Eri podía curarla. Podía salvarla. ¿Por qué Yamada no la dejaba? Sus palabras sobre cómo Eri no había dominado el rebobinado la hicieron sentir culpable, pero también a la defensiva. Había mejorado muchísimo. Sabía que debía tener cuidado y tomarse su tiempo. Incluso si hubiera rebobinado a Mikan un año, o solo unos meses, habría estado bien. Y luego estaba el otro argumento de Yamada, diciendo que esto era simplemente algo que tenían que aceptar. No. Eri pateó una piedra que estaba en su camino con tanta fuerza que cayó en un contenedor de basura cercano. La muerte era algo inaceptable. Era horrible, era el resultado de malas acciones. Fue Chisaki, convirtiendo en pasta a quienes lo molestaban. Fue toda esa gente horrible que irrumpió en la casa de Aizawa y lo dio por muerto. Fue Shigaraki, Gigantomachia, la Liga y todos esos otros monstruos los que obligaron a Mirio a sacrificarse. Fue una pérdida. Eri no quería perder a nadie más. Los pensamientos de Eri fueron interrumpidos por un maullido. Bajó la vista hacia el maletín que había usado para llevar a Milo a ver a Mikan. Su gato la observaba a través de los agujeros, preguntándose qué le pasaba. Está bien, Milo. No te dejaré morir. Un día, Milo se dio cuenta de que Izuku se había ido de casa. Seguía viniendo a menudo, comiendo con su madre Yari, o simplemente parando a charlar con ellas, pero ya no guardaba sus pertenencias allí, y su cama a menudo no se usaba, bueno, los humanos no la usaban. Esa era ahora la cama de Milo cuando Eri no estaba en casa. Era una época extraña en casa de los Midoriya. Inko alternaba entre la alegría y la tristeza, aunque ambas emociones se manifestaban con un mar de lágrimas. Eri, por su parte, echaba mucho de menos a su hermano mayor, enfurruñada en su habitación a horas del día en que, de otro modo, estaría jugando o haciendo la tarea con Izuku, y siendo aún más efusiva cuando él aparecía. También era notable que los Midoriya vieran a Ippan con más frecuencia, y con frecuencia, Milo podía detectar el olor de Izuku en Ippan y viceversa, lo que indicaba que pasaban más tiempo juntos. Sin embargo, como Inko y Eri estaban lidiando con la ausencia de Izuku, Milo tuvo que esforzarse mucho para animarlos. Por suerte, todavía había muchas otras visitas en casa de los Midoriya, ya que Inko y Eri hicieron más amigos, así que, aunque Izuku ya no viviera allí, seguía siendo un hogar feliz. Un día, sin embargo, esa felicidad sufrió un ligero freno. No fue necesariamente una mala experiencia, solo una sorpresa. En un instante, Milo estaba de pie en el sofá, mirando por la ventana a un pájaro que quería atrapar, y al siguiente estaba en su cama con Eri arrodillada sobre él, con las manos extendidas. Literalmente, un segundo estaba en el sofá, al siguiente en su cama. Parecía que sucedió instantáneamente, y Milo no tenía ni idea de por qué estaba tumbado, con Eri apareciendo de repente frente a él como si se hubiera materializado de la nada.
Como era de esperar, lanzó un pequeño grito, sobresaltado por el repentino cambio, lo que a su vez sobresaltó a Eri, quien se estremeció y retrocedió en estado de shock ante el repentino ataque de pánico de Milo. Una vez que Milo logró calmar su corazón y pudo observar su entorno, se dio cuenta de que Eri estaba preocupada y fue a intentar calmarla. Milo todavía estaba tratando de reconstruir lo que acababa de suceder cuando lo llevaron al veterinario. Eri observaba nerviosa al veterinario que revisaba a su gato. El Dr. Suna era un buen hombre, con una mutación parecida a la de un dragón que lo hacía parecerse a Lyle Sander de su programa de entrevistas, algo que el Dr. Suna solo había reído entre dientes y negado con la cabeza en respuesta cuando Eri se lo señaló. Milo parecía estar perfectamente bien, pero también parecía muy asustado cuando Eri lo rebobinó, y Eri temía haberlo lastimado al intentar que se sintiera mejor después de estornudar tanto y estar tan cansado durante la última semana. Si Eri no hubiera estado tan asustada por su amiga, podría haberle molestado el hecho de que Inko la hubiera castigado por primera vez en su vida por usar su don con Milo de esa manera. Finalmente, el Dr. Suna terminó de revisar a Milo y recogió los resultados de su análisis de sangre. Está bien, afortunadamente, Milo no parece haber sido lastimado físicamente por tu don, anunció el veterinario, dejando que Eri respirara aliviada. El problema es que todavía está enfermo. ¿Qué? Comentó Eri, sobresaltada. Pero, ya no estornuda y parece estar bien. Sí, ya no estornuda y no presenta síntomas evidentes, asintió el Dr. Suna antes de mostrarle los resultados del laboratorio de Milo. Pero su análisis de sangre muestra que sigue dando positivo en sinusitis. Al ver a Eri tartamudear confundida, el veterinario intentó explicarle. Dijiste que solo pretendías retrocederlo unos días, hasta el punto en que empezó a estornudar. Sí, Eri asintió en respuesta. Parece que solo lo rebobinaste hasta el punto antes de que empezara a mostrar síntomas, no antes de que contrajera la enfermedad. El Dr. Suna frotó suavemente la cabeza de Milo, provocando un ronroneo del gato gris. Suele haber un breve período entre la infección y la aparición de los síntomas. Tú acabas de llevar a Milo hasta ese punto, así que necesitaba retrocederlo aún más, sugirió Eri. Eri. Regañó Inko, haciendo que la niña se estremeciera. No quiero que uses tu don si no entiendes cómo podría afectar a lo que estás usando. Pero, solo quería ayudar a Milo, estaba enfermo y no quería que le hicieran daño. Inko no tuvo valor para regañar más a Eri y puso la mano sobre el hombro de la niña. La doctora Suna decidió explicar más. Midoriya, Milo solo tenía una sinusitis. Podemos tratarla fácilmente con antibióticos. Sin embargo, imagina si hubiera alguna afección subyacente que desconociéramos, una que pudiera haberlo hecho enfermar de nuevo. Aunque tu don ayudó a Milo a lidiar con los síntomas, no podíamos garantizar que solucionara la causa real. Por ejemplo, si se tragara accidentalmente un trozo de uno de sus juguetes, si hubiera empezado a vomitar o a tener heces con sangre, tu don podría haberlo devuelto al estado anterior a los restos, pero estos habrían seguido ahí. Después de todo, tu don solo puede rebobinar seres vivos. No habría afectado a algo así dentro de su cuerpo, y con el tiempo habría vuelto a lastimarlo. Eri inclinó la cabeza contrita al serle explicada su equivocación. Compadeciéndose de Eri, Inko le hizo otra pregunta. ¿Por qué Milo estaba tan asustado después de ser rebobinado? Nunca lo había visto tan asustado. El Dr. Suna miró a Milo. Si tuviera que adivinar, creo que cuando Midoriya rebobinó a Milo, no solo le rebobinó los senos paranasales, sino también el cerebro. El Dr. Suna se señaló la sien para enfatizar mientras miraba a Eri. Eso significaría que le borraste la memoria hasta el punto en que lo rebobinó. Desde la perspectiva de Milo, se encontró en un lugar completamente diferente al que tenía en ese momento. Probablemente se sorprendió al darse cuenta de que no tenía ni idea de cómo había llegado a ese punto. ¿Borré la memoria? Repitió Eri, asustada por las implicaciones. Solo unos días. No creo que cause ningún daño permanente, si es que llega a causar algún daño real. La doctora Suna tranquilizó a Eri. Aunque te recomendaría aprender a evitar ese efecto secundario si alguna vez vuelves a usar tu don de esta manera. Pero eso era todo. A pesar del pánico que sentía por lastimar a Milo, ahora que Eri tenía una idea más clara de lo sucedido, aún quería usar Rewind si podía ayudar a alguien que le importaba. Quiero ayudar a la gente, gimió. No puedo dejar que alguien sufra si puedo hacer algo al respecto. ¿De qué sirve aprender a controlar mi don si no voy a usarlo para ayudar a la gente? Preguntó Eri, con lágrimas corriendo por su rostro. Aunque estaba molesta, Eri se tranquilizó lo suficiente como para dejar que Inko la abrazara.
La doctora Suna las miró un momento y suspiró. Midoriya, tu don es una bendición increíble. Podría ser uno de los mejores dones sanadores de todos los tiempos. Legalmente, tienes derecho a usar rebobinar para curar. La mirada del veterinario se dirigió a Inko, si tu madre te lo permite, claro está, pero te recomiendo que la próxima vez que quieras usar rebobinar en Milo, lo traigas aquí para que sepamos exactamente qué necesita rebobinar antes de usar tu don. Quizás si tienes una idea más específica, puedas usar tu don justo en lo que quieres rebobinar y evitar la pérdida de memoria. El veterinario rió para sí mismo. Créeme, sé lo suficiente sobre cómo se sienten las mascotas con respecto al veterinario como para saber que despertar en mi consultorio sin explicar cómo llegaron allí sería motivo de alarma. Prefiero evitar que un gato se ponga furioso mientras lo tengo en mis manos. La broma hizo que Eri e Inko se rieran, lo que ayudó a Eri a calmarse. Tenía que admitir que su madre y la doctora Suna tenían razón. Era demasiado peligroso usar su don en Milo sin comprender completamente su efecto. Eri había estado cerca de Izuku lo suficiente como para darse cuenta de que incluso los dones más mundanos tenían muchas más complejidades de las que la mayoría de la gente imaginaría, y Rewind era cualquier cosa menos mundano. Se estremeció de nuevo al pensar que podría haber lastimado a Milo, que podría haberle hecho a su amado gato lo que le había hecho a Suka. Eri dejó de pensar antes de ir demasiado lejos. Era una bebé. No había forma de que supiera lo que estaba sucediendo, y mucho menos cómo controlar su don en ese momento. Ahora, sin embargo, sabía lo que podía hacer. Tanto las horribles maneras en que su don podía salir mal, como las asombrosas maneras en que su don podía ayudar a la gente. Por aterrador que fuera Rewind, no podía simplemente guardarlo. Tenía que usarlo. Lo usaría. Sería una heroína como Mirio. Tímidamente, Eri se volvió hacia su madre. Mamá, ¿crees que podríamos intentar eso? Inko se quedó en conflicto por un momento, tal vez pensando lo mismo que Eri, antes de suspirar y acariciar la cabeza de Eri. Todavía no me siento del todo cómodo con esto, no quiero que hagas algo por accidente de lo que puedas arrepentirte, pero entiendo cuánto puede doler que le impidan ayudar a otros. Puedo mostrarte algunos de mis libros de medicina para que te des una idea de por dónde empezar. Además, tendremos que intensificar tus clases de control de don, y quizás preguntarle a Izuku si puede venir más a menudo para ayudarte de nuevo y que puedas ser más específico con Rewind. Gracias, mamá. Chilló Eri, abrazando a Inko, quien le devolvió el abrazo. Pero aún estás castigado. Oh, después de ese extraño día en el que Milo se sobresaltó tanto que lo llevaron a ver al hombre que parecía un lagarto negro con púas, Milo notó que Eri pasaba mucho más tiempo leyendo libros muy grandes. Era un dilema si se reiría o se enojaría con Milo por tumbarse sobre un libro que estaba leyendo. Con el paso de los años, las cosas siguieron prácticamente igual que antes. Milo vivía cómodamente con Eri e Inko. Jugaba con Eri, la cuidaba y se aseguraba de que estuviera feliz y se sintiera segura. Sin embargo, hubo algunos incidentes que Milo tuvo que mencionar. El primero fue cuando un hombre al que Milo no había visto antes llegó a casa de los Midoriya y conversó un rato con Eri, Inko e Izuku, quien se encontraba allí en ese momento. Lo más destacable fue la reacción de los Midoriya ante este anciano. Se mostraron cautelosos y su tono de voz, más reservado. Por su parte, Eri estaba nerviosa, lo que habría puesto a Milo a la defensiva si no fuera porque este anciano parecía aún más nervioso que Eri. Al percibir su olor, Milo se dio cuenta de que era pariente de Eri. Además de nerviosismo, el hombre parecía dolido mientras hablaba con Eri, apenas logrando contenerse e incluso llorando mientras hablaba con los Midoriya. Llegó a tal punto que Milo no soportó verlo tan alterado y fue a frotarse contra sus piernas para consolarse. Poco a poco, a medida que la conversación transcurría, los Midoriya fueron bajando la guardia y sintiendo más confianza en el hombre que estaba en su casa. Finalmente, Eri se acercó y lo abrazó, ante lo cual el hombre se derrumbó por completo y la abrazó mientras Eri la llamaba abuelo. Después, el hombre no fue una presencia tan constante en la vida de los Midoriya como sus otros amigos, pero el abuelo de Eri los visitaba de vez en cuando, así que Milo se aseguraba de saludarlo cuando lo hacía. Milo pensó que el hombre lo agradecía. Luego, hubo cambios en la vida de Izuku y de Ippan, aunque ahora, cada vez que ella venía, había una puerta más grande en la entrada para facilitarle la entrada. Los Midoriya la llamaban Josei. Izuku y Josei los visitaban con tanta frecuencia que sus presencias, aunque bienvenidas, se convirtieron en algo habitual para Milo, quien se preguntaba por qué la familia vivía separada. Sin embargo, en una visita, Milo detectó algo nuevo. Era una cena normal, cuando Milo notó algo diferente en Josei.
No lograba descifrarlo, pero cuanto más se acercaba a ella, más le llamaba la atención. Saltó a su regazo mientras comía y sintió que era algo cerca de su estómago. Milo procedió a darle empujoncitos al estómago de José y a maullar fuerte para llamar la atención de todos. Al día siguiente, tras la ausencia de los Midoriya, todos volvieron mucho más emocionados que de costumbre. Milo se vio pasando de mano en mano entre Eri y José, mientras ambos reían y lloraban, bailando por la habitación. Izuku seguía a su compañero, murmurando a un ritmo aún más rápido de lo normal, hasta el punto de que empezó a irritarle el oído a Milo, aunque no se lo reprochaba, pues estaba tan emocionado y feliz como los demás. Inko también lo estaba, aunque Milo esperaba que no le reprochara que se mantuviera alejado de ella. Ya era difícil secarse después de empaparse, y más aún por las lágrimas. Durante los meses siguientes, el cambio en Josei se hizo más notorio a medida que su vientre se hinchaba. Eri e Inko disfrutaban pegando sus oídos al útero de Josei para escuchar el latido de la nueva vida que crecía en su interior. Finalmente, Josei e Izuku trajeron una cuna a la casa de Midoriya y la bajaron para mostrarle a Milo el gatito humano que había dentro. Inori, como la llamaban, tenía solo 2 días, pero ya tenía el tamaño de una niña de 1 año, gracias a que había heredado el don y la apariencia de su madre, aunque con una mezcla de pelaje verde en lugar, decían, y una mata de pelo azul rebelde. A pesar de su tamaño, Milo sabía que debía ser cuidadoso al trepar al borde de la cuna de la gatita, aspirando el aroma de Inori. La gatita humana, dado su aspecto de zorro, era una gatita humana. Gorgoteaba somnolienta, moviendo la nariz al percibir algo nuevo y abriendo ligeramente los párpados, revelando orbes esmeralda. «Hola, gatito», maulló Milo. Los ojos aún en desarrollo de Inori lograron ver a Milo, y el bebé, soñoliento, extendió la mano para tocar a la nueva criatura. Milo solo movió la cabeza ligeramente para evitar que Inori le pinchara el ojo accidentalmente, dejando que su pata rodeara su cabeza antes de que Inori se cansara y volviera a cerrar los ojos. Con el gatito dormido, Milo se acurrucó sobre ella para proteger al nuevo miembro de la familia. Izuku y Josei siguieron trayendo a Inori, así que Milo pudo ver cómo crecía la gatita. A medida que Inori abría los ojos, seguir a Milo se convirtió en su juego favorito mientras la guiaba por la casa, primero gateando y luego cuando empezó a caminar. 1 año después del nacimiento de Inori, Milo percibió la misma sensación familiar en la barriga de Josei, y meses después, ella e Izuku le presentaron a su hijo, Iso. El nuevo gatito era muy diferente de su hermana mayor. Estaba cubierto de escamas verdes, tenía cola, alas y cuernecitos regordetes. Sin embargo, reaccionó de forma muy similar a Inori cuando Milo lo saludó, abrazándolo mientras dormía en su cuna. Eri rápidamente se encariñó con su sobrina y sobrino. Representaba pequeñas obras de teatro con muñecos y hacía que ambos aplaudieran y rieran con alegría, o les hacía rodar una pelota para alentarlos a que se la pasaran de un lado a otro, al menos hasta que Milo se emocionaba y la perseguía, lo que todos parecían disfrutar más, de todos modos. Al igual que Inori e Iso, Eri también crecía en esa época, cada día parecía más alta, dejando de ser la gatita asustadiza que Milo conocía cuando Shota la cuidaba. Pasaba más tiempo con Satsuki y sus otros amigos, volviéndose poco a poco más independiente de Inko y sin necesitar la presencia constante de su madre para evitar un ataque de pánico. En el 12º cumpleaños de Eri, ella recibió algo que Milo escuchó llamar un microscopio con el que pasaría mucho tiempo, usándolo para mirar pequeños portaobjetos de vidrio en los que Eri puso saliva de hisopos bucales o pequeñas virutas de su cuerno. Cuando Eri hacía esto, parecía casi perdida en otro mundo, ya que gran parte de su atención estaba en esta actividad, mirando a través de su microscopio, leyendo sus libros de texto gigantes o escribiendo notas de una manera similar a Izuku. También pasaría mucho más tiempo practicando su don, rebobinar plantas e insectos a varios estados. Cuando estaba así, Milo tenía que subirse a la mesa junto a ella y maullar fuerte para hacerla reaccionar e intentar recordarle que necesitaba comer y dormir, aunque afortunadamente Inko era igual de obediente en este sentido. Sin embargo, llegó un momento en que Milo se vio afectado por el don de Eri. Cayó torpemente sobre una pierna, de tal manera que le dolió la rodilla. Eri notó que cojeaba y lo llevó de nuevo al veterinario, de piel escamosa y puntiaguda. Esta vez, tras ser examinado por el veterinario, asintió a Eri antes de retroceder con Inko e Izuku, quienes le dedicaban palabras de aliento. Eri se acercó a Milo, lo acarició y lo calmó, antes de envolver su pierna herida con la luz de su don. De repente, Milo dejó de sentir dolor y ronroneó agradecido a Eri. La doctora Suna había examinado a Milo y no le veía ningún problema. Eri lo había logrado.
Por fin había descubierto cómo usar su don para ayudar a su amigo. Si alguna vez volvía a lastimarse o enfermarse, Eri podría ayudarlo. Y esto era solo el principio. Eri había empezado a imitar la afición de su hermano mayor por analizar sus dones, aunque su enfoque principal era el suyo. Rewind tenía un gran potencial para fines médicos. La señora Su Zenji había bromeado con ella en el pasado sobre cómo Eri podría haberse convertido en la próxima Recovery Girl si aún hubiera héroes. A Eri ciertamente le gustaba fantasear con eso, ser una heroína y salvar gente como lo hacía Mirio, pero recientemente se había interesado más en otra forma de usar su don. Específicamente, la idea de recrearlo artificialmente sin tener que estar físicamente presente. Esto la había llevado a estudiar sus propias células, ya fuera tomadas de hisopos bucales o virutas del cuerno de Eri. Si Eri pudiera replicar el efecto de sus células, sería posible que pudiera usar esa habilidad para crear medicamentos que curaran casi cualquier enfermedad. Sin embargo, lo desgarrador de las ambiciones de Eri era cómo supo que esto era posible. Después de todo, alguien ya había hecho algo muy similar. Por mucho que a Eri le horrorizara pensarlo, había tenido una idea gracias a los experimentos de Chisaki. Había descubierto cómo sus células portaban el efecto de rebobinar. Chisaki era un ingenuo malvado, pero fue lo suficientemente inteligente como para descubrir cómo usar las células de Eri para rebobinar el factor don de una persona. Esto hizo que Eri se preguntara, ¿podría alterar el efecto que sus células tenían para rebobinar otros factores genéticos? Quizás podría usar ese método para tratar el daño genético causado por la radiación y los venenos, o trastornos genéticos como la fibrosis quística. Quizás incluso el cáncer. Eri salió de sus pensamientos mientras miraba sus apuntes al oír a Milo maullar. Sonrió, sentando a su amigo en su regazo y abrazándolo. Milo solía molestarse cuando Eri trabajaba demasiado. Probablemente era mejor dormir temprano después de todo. Mañana tenía los exámenes de admisión a la UA. Milo notó que, con la llegada de la primavera, Eri empezó a usar un uniforme muy similar al que usaba Izuku antes de emprender su propio camino, o mejor dicho, el uniforme que usaban todos los humanos de su edad en la UA. Eri empezó a hacer nuevos amigos en esta nueva etapa de su vida, aunque por suerte también pudo conservar a los de antes, incluyendo a Satsuki, a quien Eri solía llevar a Milo de visita, ya que se había mudado a los dormitorios del campus de la UA. Sin embargo, parecía que Satsuki estaba en una clase aparte de la de Eri, ya que Eri también llevaba a Milo a conocer nuevos amigos en un dormitorio aparte. Milo no pudo evitar pavonearse un poco por la atención que recibía de todos los demás estudiantes que vivían en los dormitorios. A Milo le gustaba pensar que esto había hecho a Eri un poco más popular. A pesar de lo divertido que era jugar con los estudiantes del año de Eri, Milo se daba cuenta cuando estaban molestos y necesitaban acurrucarse con él. Todos los estudiantes tenían problemas, como cualquier otra persona. Estrés, rivalidades, etc. Afortunadamente, parecía que la miasma que lo había dominado todo, que había hecho que el mundo fuera de la casa de los Midoriya se sintiera mucho más hostil, se había disipado con los años. Un día, poco después de que Eri empezara OA, Milo conoció a alguien que se convertiría en algo mucho más importante en su vida y la de Eri. Milo deambulaba por los pasillos de la residencia, decidido a explorar uno de los pisos superiores. Normalmente, no había mucho que le interesara, al menos nada que pudiera alcanzar, ya que las puertas de estos pisos solían estar cerradas. Sin embargo, esta vez, una de las puertas estaba entreabierta. Milo asomó la cabeza y vio a un joven sentado en un escritorio, absorto en su lectura. Milo ya lo había visto antes, pero solía ser reservado, poniéndose nervioso cada vez que alguien le hablaba. Al acercarse, Milo no se había dado cuenta de que tenía visita. El gato olió en su sudor que el joven llevaba sentado en esa posición bastante rato, probablemente más de lo saludable. Era una situación que Milo se había encontrado a menudo con Eri, así que reaccionó de la misma manera. Saltó al escritorio del joven, pero estaba tan absorto en su lectura que seguía sin darse cuenta de la presencia de Milo. «Miau», dijo Milo para llamar la atención del joven. Esto funcionó, pues el joven saltó y gritó ante la repentina aparición de Milo. Mientras el joven lo miraba confundido, el gato se subió a su regazo, se acurrucó y empezó a ronronear. El joven estaba confundido, pero lamentablemente, paralizado por la presencia de Milo. Desafortunadamente, la diversión de Milo se truncó al oír la voz de Eri llamándolo desde el pasillo, tras darse cuenta de que había desaparecido. Ella entró en la habitación y ambos intercambiaron disculpas antes de que Eri sacara a Milo de su lugar de siesta.
Mientras Eri lo alzaba, además de reconocer que se llamaba Shimano, Milo notó que el pulso de Shimano se aceleraba y que, por alguna razón, empezaba a sudar. Sin embargo, antes de que Eri pudiera irse, se detuvo al ver el libro que Shimano estaba leyendo. Lo señaló y, al reconocerlo, comenzó a hablarle con más entusiasmo. Shimano respondió, relajándose un poco. Esto dio lugar a una conversación más larga de lo que probablemente pretendían, que culminó con Eri convenciendo al solitario joven de que la siguiera a la sala común de los dormitorios, donde podrían jugar una partida de ajedrez. Los dos continuaron hablando, extrañamente absortos en su mutua compañía. A Milo le gustaba pensar que él era el responsable. Análisis del Kirk, rebobinado, de Midoriya Eri para el futuro. Pac. 61, Shimano me confesó recientemente que perdió su don, activación celular, a manos del villano 9 cuando tenía 6 años, quien también le robó el de su padre. Aunque una de las cosas que admiro de él es su dedicación a convertirse en médico, lo que considera lo más cercano a un héroe ahora que el sistema se ha disuelto, a pesar de esta pérdida, le planteé la idea de usar Rewind para intentar restaurar sus dones y los de su padre, y me dijo que me dejaría intentarlo si quería. Sin embargo, tengo que preguntar, ¿puede Rewind restaurar un don robado? Según las notas de Chisaki, requirió 2 conversaciones muy incómodas para conseguirlas. Una con mamá Izuku cuando mencioné que quería las notas antiguas de Chisaki, y otra con la señora Yaoyorozu para pedirlas de la comisaría. Rewind puede restaurar un don que ha borrado. Chisaki usó mis células para rebobinar el factor don de las personas, pero también las usó para crear un antídoto que podría reparar el daño, así que, en teoría, esto debería estar dentro de mis posibilidades. Sin embargo, ¿borrar un don es lo mismo que robarlo? La señora Shuzenji me planteó esta inquietud la primera vez que hablé con ella sobre mi idea de usar Rewind para restaurar el don de Shimano, mencionando una reserva que tenía. Aunque no explicó cómo ni por qué piensa esto, cree que los dones poseen algo llamado vestigio, que es esencialmente una porción del alma del individuo. Cree que cuando All for One, o en este caso, Nine, tomaron un don, también tomaron un vestigio. Le preocupa que, incluso si pudiera restaurar la genética de alguien para que poseyera un factor de don, restaurar lo que es esencialmente una porción del alma de alguien está más allá de mi alcance. Después de todo, Rewind no puede resucitar a los muertos. Todavía no, al menos. Quizás sea un proyecto futuro. Pensándolo bien, creo que mi idea debería seguir funcionando. Considera cómo se suponía que funcionaban las balas borradora de don. Se suponía que debían rebobinar la genética de un objetivo a un estado previo de evolución. Me resisto un poco a las suposiciones aquí. He conocido a mucha gente que consideraría no evolucionada en comparación con Izuku, especialmente Chisaki, devolviendo así el alma a un punto en el que no poseían un don. ¿Cómo podría entonces un antídoto, también hecho de mis células y aprovechando el poder de rebobinar, restaurar un don? Rebobinar solo puede traer a un objetivo de vuelta a un punto en el tiempo, no hacia adelante. Lógicamente, rebobinar aún más la genética de uno no debería ser capaz de restaurar algo que solo habría obtenido en un punto posterior en el tiempo. Entiendo que las balas borradoras solo apuntaban al factor don en el ADN, mientras que el antídoto afectaba a las células del objetivo, actuando como un área más abarcadora. Rebobinar las células hasta el punto en que previamente poseían el factor don, incluso si los genes se encuentran en un estado en el que podría considerarse que nunca lo poseyeron. Piénsalo como un archivo guardado en una computadora. Un don podría ser una línea de datos borrada de un archivo dañado, impidiendo así su restauración. En este caso, la célula actúa como un disco duro de respaldo con una copia del archivo antes de que se corrompiera. Este archivo se guarda sobre el archivo previamente dañado, restaurando así los datos. Considerando esto, rebobinar debería ser capaz de restaurar dones robados. Incluso si la afirmación de la señora Shuzenji sobre la posesión de vestigios por parte de los dones fuera correcta, el efecto debería haber sido el mismo entre alguien a quien le han robado su don y alguien a quien le han borrado su don. Mi don no puede restaurar a los muertos, pero aparentemente sí puede restaurar el factor don en las células, lo que significaría que puede restaurar un vestigio. Nota. Si la teoría de Shuzenji es correcta, tal vez un vestigio no sea necesariamente una parte del alma de un humano, sino más bien una expresión de un alma, manifestándose en forma de un don. Es una lástima que el alma humana no sea algo que realmente podamos estudiar para verificar la idea de Shuzenji. Suena fascinante. Sin embargo, aunque teóricamente Rewind pueda restaurar el Kirk de Shimano, sigue habiendo un problema. Las limitaciones del propio Rewind.
Rewind no siempre sigue un patrón comprensible, pero hasta ahora me han hecho creer que hay varios factores que limitan su funcionamiento. 1. La cantidad de energía acumulada en mi cuerno. 2. El tiempo que quiero rebobinar. Cuanto más atrás quiera rebobinar, más energía necesito aplicar. Y 3. La masa que intento rebobinar. Cuanta más masa, más energía. Por eso no pude rebobinar a Aizawa cuando perdió el ojo y la pierna. Ojalá hubiera podido curarlo antes de que lo asesinaran. Quizás podría haberlo salvado. También hay otros factores a considerar para determinar el buen funcionamiento de Rewind. Izuku ha mencionado cómo las emociones pueden afectar la fuerza de un don. Cuanto más fuertes sean las emociones, más poderoso se volverá el don. Véanse los ejemplos más obvios del señor Tokoyami y Sombra Oscura. El problema aquí, sin embargo, se relaciona principalmente con el punto No 2. Shimano y su padre perdieron sus peculiaridades hace casi 10 años. Normalmente, solo he rebobinado algo unos meses, como mucho. En teoría, con suficiente potencia en mi instrumento, debería poder hacerlo, pero no estoy seguro de cuánta potencia necesitaría y no tengo una buena forma de medirla. Es posible que el límite sea menor que el tiempo que necesitaría para rebobinar el factor peculiar de Shimano, y me arriesgaría a agotarme en vano, como cuando intenté curar las heridas de Aizawa. Sin embargo, quizás no necesite usar mi don directamente aquí. Después de todo, tengo las notas sobre cómo crear una fórmula que restaura específicamente el factor don en las células. Solo necesitaría un poco de mi sangre. Si esto funciona, le pediré al abuelo que filme la reacción de Chisaki en su próxima visita. Quiero ver la cara de Chisaki cuando descubra que su mayor impacto en el mundo es la creación de una fórmula que restaura los dones. Por favor, deja que esto funcione. Katsuma es tan buen amigo mío, y Lo no había tenido una experiencia así desde que nació Iso. Podía ver que Shimano, su hermana y su padre estaban felices, pero no paraban de llorar mientras abrazaban a Eri, quien parecía aturdida por la atención. Era extraño, porque el único cambio notable en Shimano era cómo sus manos seguían emitiendo una luz verde brillante. Sea como fuere, los humanos estaban felices, lo que hizo feliz a Milo. Los Shimano terminaron cenando con los Midoriya, incluyendo a Izuku e Inko, aunque Milo no pudo evitar notar que Eri y Shimano volvían a tomarse de la mano debajo de la mesa. De hecho, llevaban ya unos meses haciéndolo. Sin embargo, a Milo le pareció bien. Shimano, o como Eri lo llamaba, Katsuma, era un buen joven. Eri siempre parecía feliz cuando estudiaba, jugaba, hablaba o pasaba tiempo con él. La familia Midoriya tuvo otra experiencia similar pocos días después. Esta vez, un grupo de 3 mujeres y un hombre que olían a gato llegaron, así que obviamente se llevaban bien con Milo. Esta vez, era una mujer de pelo verde y grandes ojos amarillos y redondos llamada Shiretoko, quien abrazaba y sollozaba felizmente por Eri, mientras todos sus amigos lloraban y la abrazaban. Shiretoko pasó la siguiente hora simplemente observando el apartamento, con los ojos brillando con un brillo arcoíris al ver algo más allá de las paredes. Milo lo entendía. Se ponía igual cuando seguía la pista de un ratón o un pájaro afuera. Poco después, el abuelo de Eri pasó por su casa en una de sus visitas mensuales y le dio una pequeña memoria a Usopp. La conectó a su portátil, que empezó a reproducir un video del abuelo de Eri hablando con un hombre sin brazos en una celda. Al oír lo que decía el abuelo de Eri, abrió mucho los ojos y emitió un gruñido de horror. Durante todo ese tiempo, Eri tenía una sonrisa inusualmente presumida mientras levantaba los dedos medios hacia el ordenador. Los siguientes años transcurrieron sin mayor novedad. Eri iba a la escuela, pasaba tiempo con sus amigos y familiares, y su relación con Katsuma se fortaleció. Milo, mientras tanto, se quedaba en casa, pasando el tiempo sin hacer nada mientras esperaba el regreso de Eri. Echaba la siesta, trepaba por los muebles o por su torre para gatos, jugaba con lo que podía y luego saludaba a Eri cuando volvía. Con demasiada frecuencia, Eri estaba absorta en sus estudios, ya fuera leyendo, escribiendo o mirando algo a través del microscopio, y Milo se encargaba de que recordara divertirse y relajarse para no estresarse. Por su parte, Eri se aseguraba de que Milo estuviera bien cuidado, que tuviera suficiente comida, que estuviera calentito y seguro, y que tuviera algo que lo estimulara, como un juguete nuevo o un aroma, cuando ella no estaba. A Eri todavía le gustaba tener a Milo con ella cuando dormía, visitaba a sus amigos en los dormitorios o veía películas, lo que era divertido para Milo ya que se sentía atraído por todos los movimientos y sonidos en la televisión.
Hubo algunas visitas más al veterinario de lagartos negros, el Dr. Suna, aunque estas parecían más cortas que cualquier otra que Milo recordaba de su tiempo viviendo con Shota, ya que cada vez que Milo sentía algún dolor o malestar, siempre terminaba cuando Eri lo envolvía con la luz blanca de su cuerno. Después, Milo se sentía bien. Un día, las cosas volvieron a cambiar. Milo había notado que Eri se sentía emocionada y estresada a la vez, al final de los meses de invierno de su tercer año en la UA. Pasaba cada vez más tiempo trabajando incansablemente en su escritorio mientras leía y escribía, rechazando cualquier intento de Milo de que se tomara un descanso, salvo acurrucarse en su regazo e intentar calmarla con su ronroneo. Afortunadamente, esto culminó un día en una inexplicable explosión de alivio por parte de Eri, ya que finalmente dejó de trabajar tanto y, por suerte, pudo relajarse. Inko alternaba entre la felicidad y la tristeza de una forma que a Milo le resultaba vagamente familiar, de antes de que Izuku se fuera de casa. Resultó que la historia se repetía. Eri empezó a empacar todas sus cosas, incluyendo a Milo. Una vez que su habitación estuvo casi vacía, Eri tuvo un momento con Inko. Eri, que ya no era una gatita asustada, empezó a llorar como tal mientras ella y su madre adoptiva se abrazaban. Inko cargó a Milo. Milo, cuida de mi pequeña, ¿de acuerdo? Milo podía entender muy poco de lo que decían los humanos, pero entendía lo suficiente. Eri y Milo se mudaron a un nuevo apartamento, aunque por suerte, Eri no estaba sola, ya que el rostro familiar de Satsuki se unió a ellos en su pequeño, pero aún cómodo, nuevo hogar. En general, las cosas siguieron igual que en los últimos años. Eri continuó trabajando, dejando a Milo atrás, y luego regresó al final del día, cansada y agradecida de que Milo la recibiera en casa. Milo notó que Eri olía a la oficina del Dr. Suna, aunque sin olores de otros animales, sino más bien de otros humanos. Había nuevos amigos, visitas ocasionales de Inko e Izuku, y por suerte, Katsuma seguía ahí para Eri. El joven solía recibir a Eri en su apartamento y los dos se dirigían a donde fuera que fueran, solo para regresar más tarde, abrazándose o practicando una extraña práctica humana. Se besaban en la boca. Hubo algunas desviaciones de este patrón. A veces Eri traía a Milo de regreso a casa para ver a Inko, a veces para ver a Izuku y Josei. Inori e Iso todavía estaban tan felices de ver a su tía y a Milo como siempre, pero estas desviaciones eran más la excepción que la norma. Un cambio que Milo notó fue la frecuencia con la que tuvo que ver a la doctora Suna a medida que envejecía. Se lastimaba con más facilidad y sus articulaciones le dolían más. A veces no quería comer porque la comida no sabía ni olía tan bien como antes. Había momentos en los que no podía oír ni ver con la misma facilidad. Sin embargo, antes de que pudiera asimilarlo, Eri notaba que Milo actuaba de forma inusual y lo llevaba a ver a la doctora Suna, donde usaba su don con Milo. En ese momento, Milo se sentía tan ágil como siempre. La comida volvía a saber bien, podía caminar y saltar sin problemas, y veía y oía perfectamente. Durante los siguientes años, la vida de Milo siguió este patrón. Sin embargo, era un patrón que Milo apreciaba. Estaba a salvo, calentito y alimentado, y aunque Eri solía trabajar duro, también estaba feliz y a salvo. Pasaban buenos momentos juntos. Los dos jugaban con los juguetes de Milo, conversaban aunque no entendían lo que decían, o sentados en el sofá, Eri los envolvía en una manta mientras veían una película, o simplemente permanecían en un silencio contenido, mientras Eri acariciaba distraídamente el lomo de Milo mientras él ronroneaba de satisfacción. Varios años después, Milo reconoció un patrón de comportamiento similar al que Eri había experimentado antes de mudarse. Se absorbió en su trabajo, estresándose mucho más de lo que tendría sentido para alguien que no hace nada más que sentarse a la mesa y mirar un libro, y como antes, Milo intentó calmar los nervios de Eri. Y como antes, todo pareció terminar un día en una inexplicable efusión de alivio por parte de Eri, quien abrazó a Milo con fuerza antes de bailar por su apartamento, riendo. Esa misma noche, varios familiares y amigos de Eri vinieron a comer, beber y bailar. Milo escuchó a varios invitados referirse a Eri como doctora Midoriya, lo que sea que eso significara. Finalmente, sin embargo, los invitados se fueron de buen humor, hasta que solo quedó Katsuma, quien llevó a Milo a otra habitación mientras Eri limpiaba. Oye, Milo, ¿podrías ayudarme con algo? Katsuma enganchó algo que Milo no pudo ver en su collar antes de sentarlo y huir de la habitación, dejando a Milo confundido. Milo. Milo. Milo oyó la voz de Eri llamándolo desde la sala, lo que lo impulsó a correr hacia ella. Eri estaba sentada en el sofá junto a Katsuma, fingiendo leer una revista, mientras que Eri parecía a punto de levantarse, preocupada por dónde estaba su gato.
Por suerte, Milo saltó al sofá con ella para hacerle saber que seguía allí, lo que hizo reír a Eri. Sin embargo, mientras sostenía a Milo en brazos, Eri jadeó y se tensó. Lentamente, le quitó lo que Katsuma había enganchado al collar de Milo, un pequeño anillo de oro con un diamante. Milo se inquietó ante la repentina reacción de Eri. Se sobresaltó, pero poco a poco, las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos, mientras se tapaba la boca para ahogar sus gemidos. Sin embargo, Milo no la había visto tan feliz desde el día en que empezó a llamarse Midoriya. Katsuma se arrodilló en el suelo frente a ella, solo para que Eri lo abrazara de repente, riendo sin parar. Milo no lo entendía, pero su gatito estaba feliz, y eso era lo que importaba. La felicidad de Eri persistió por un buen tiempo. Finalmente, llevó a Milo a un nuevo edificio, donde fue entregado al cuidado de Izuku por el momento. Ahora, Milo apreciaba mucho a Izuku. Era un hermano mayor maravilloso para Eri. Sin embargo, Milo no pudo evitar estar un poco molesto con Eri por dejarlo con uno de los dos llorones más grandes en la habitación, ya que tanto Izuku como su madre sollozaban desconsoladamente por alguna razón. Afortunadamente, Josei sujetó a Milo, aunque ella también estaba llorando un poco, antes de que Eri finalmente apareciera con un largo vestido blanco. Hubo silencio en la gran sala de personas, excepto Eri, Katsuma y un anciano al frente de la sala, hasta que de repente Katsuma y Eri se besaron y todos comenzaron a vitorear. Era solo una de esas cosas extrañas sobre los humanos que Milo había llegado a aceptar con los años. No siempre estaban felices, asustados o enojados por una razón obvia, pero Milo podía alegrarse de que Eri estuviera tan feliz, sobre todo cuando finalmente lo tomó en brazos y lo llevó a la mesa de Katsuma y ella. A Milo todavía le confundía muchísimo cómo los humanos cambiaban constantemente de nombre. Normalmente era Eri, pero antes era Aizawa, luego Midoriya, pero ahora todos, salvo sus amigos y familiares cercanos, la llamaban Shimano, lo cual desconcertaba a Milo, ya que estaba bastante seguro de que ese era uno de los nombres de Katsuma. Después de esto, Milo se fue con Eri y Katsuma a un nuevo lugar en las montañas durante una semana. A partir de entonces, se hizo evidente que, en lugar de ir y venir, Katsuma viviría con Eri y Milo. A Milo le gustó. Era un cambio agradable, ya que personas como Mikan, Tetsuya, Izuku e Inko dejaban su vida y la de Eri para unirse a ella. Eri y Katsuma pasaban la mayor parte del tiempo juntos en las montañas, aunque tampoco les importaba que Milo estuviera con ellos cuando estaban en casa, acurrucados en el sofá frente a la chimenea. No volvieron al apartamento después de eso, sino a una casa nueva, mucho más grande que antes. Era un lugar agradable. Milo buscó rápidamente las rejillas de la calefacción y se acostumbró a echarse una siesta. La vida pareció volver a la normalidad. Eri y Katsuma alimentaban a Milo y se iban por la mañana, solo para regresar por la tarde con el familiar olor a veterinario humano. Seguían pasando mucho tiempo sentados frente a los libros, o en este caso, escribiendo y dibujando en una pizarra, aunque Milo se aseguraba de recordarles que jugaran con él y se relajaran, algo que creía que apreciaban. Durante un tiempo, este patrón se repitió de forma similar a la vida de Eri y Milo durante los últimos años. Sin embargo, después de un tiempo, Milo sintió que, por alguna razón, las cosas se habían vuelto confusas. Como en el caso de Milo, que intentaba encontrar su plato de comida. Por alguna razón, lo perdía constantemente en ese nuevo lugar. No solo era su plato, sino también sus juguetes, su cama. A veces, incluso perdía el rastro de Eri y Katsuma. «Eri. Eri, ¿dónde estás? No encuentro mi plato de comida». «¿Estás bien?», gritó. Esto no era bueno, se suponía que debía cuidar a su gatito. No era la primera vez que esto sucedía, aunque por suerte, Eri o Katsuma solían encontrar a Milo cuando éste los llamaba. Curiosamente, cuando esto ocurría, o cuando Milo los encontraba solos, solían estar dormidos o lo llevaban a su habitación para que pudieran volver a dormir. De hecho, pasaban mucho tiempo durmiendo cuando Milo estaba despierto, solo para despertarlo de golpe cuando dormía. Milo no entendía por qué sucedían las cosas. Mientras Milo caminaba, sintió algo pegado a su pierna. Bajó la vista y vio que una pelusa se había adherido a una parte enmarañada de su pelaje. Esta era otra frustración. Sentía que el pelaje de Milo no estaba tan limpio como de costumbre. Cuando se revisaba, encontraba muchos más enredos y nudos de los que le gustaban. Si Mikan seguía cerca y lo veía en ese estado, lo sujetaba y lo limpiaba ella misma. Era extraño, ya que solía ser muy meticuloso en este aspecto, en gran parte debido a la disciplina de Mikan, así que Milo no entendía por qué seguía permitiendo que su pelaje se pusiera así. ¿Qué estaba intentando hacer, de nuevo?
¿Milo? Milo dio un salto al oír la voz de Eri. Tardó un instante en darse cuenta de que debía de llevar mirando la pared. ¿Cuánto tiempo? Decidió no dejarse intimidar, aliviado por haber reencontrado a Eri, y empezó a frotar su aroma en las patas de su gatito antes de que Eri lo levantara y lo llevara a donde había ido su plato de comida. Maulló de agradecimiento y se zampó la cena con gratitud. A pesar de todo, Milo estaba feliz. Sí, podía perderse en su nuevo hogar, pero Eri y Katsuma tenían la amabilidad de ayudarlo a encontrar su plato de comida o sus juguetes cuando los perdía. Eri también lo cepillaba con más frecuencia, quizás para ayudarlo a mantenerse limpio. A veces las cosas podían ser confusas para Milo, pero Eri estaba feliz, y él también. Eri acariciaba ansiosamente al ronroneante Milo mientras el Dr. Suna revisaba sus notas. Katsuma no tenía por qué venir, pero lo hizo de todos modos porque sabía que Eri estaba preocupada, algo que a ella le encantaba de él. Sin embargo, él no debería preocuparse, ella tampoco. Milo ya había estado enfermo antes, y siempre terminaba con el Dr. Suna explicándole qué le pasaba ayer y usando su don para curarlo. Es cierto que el comportamiento de Milo había sido preocupante. No había comido tanto, había estado despierto por la noche y dormido durante el día, no se limpiaba como debía, había tenido varios accidentes antes de llegar a su caja de arena y había períodos particularmente inquietantes en los que Eri veía a Milo simplemente mirando fijamente a la distancia. Sin embargo, para eso estaban allí. La doctora Suna le explicaría qué le pasaba a Milo, le diría a Eri qué necesitaba para rebobinar con su gato, y él estaría literalmente como nuevo. Entonces, ¿por qué la doctora Suna era ahora mucho más seria? Finalmente, el veterinario miró a Eri. Según lo que me has contado y estas exploraciones, me temo que Milo tiene demencia. Parece que su cerebro se está atrofiando. Eri hizo una mueca ante la explicación, a pesar de que ya debería estar acostumbrada como doctora. Debería haberlo esperado en algún momento. Eri había usado Rewind para curar prácticamente todas las demás partes de Milo y tratar sus diversas heridas y enfermedades a lo largo de los años. El cuerpo de Milo era el de un gato mucho más joven. Eri había estado evitando su cerebro a propósito desde que conoció al Dr. Suna. Era solo cuestión de tiempo para que su cerebro comenzara a tener problemas. Bien, entonces, ¿qué parte de su cerebro necesito rebobinar para arreglar esto? El Dr. Suna meneó la cabeza en respuesta. Me temo que no es tan sencillo. Al fin y al cabo, son las partes del cerebro de Milo dedicadas a su memoria las que se están atrofiando. Podrías rebobinar a Milo hasta el punto de que su demencia no lo afectara, pero solo a costa de la memoria posterior al estado al que lo rebobinarías. La doctora Suna le dio a Eri un momento para asimilar la noticia. Se había acostumbrado tanto a usar Rewind para sanar, que encontrarse en una situación en la que no funcionaba para alguien que lo necesitaba la irritaba. Mientras Eri aún se recuperaba de esta revelación, la doctora Suna volvió a hablar con un tono más sombrío. Además, debo advertirte que no estoy seguro de cuánto tiempo le queda a Milo, pero según mis escáneres, no creo que sea mucho. El cerebro de Milo seguirá degradándose hasta que simplemente deje de funcionar. Eri sintió que se le helaba el corazón y abrazó a Milo con más fuerza. Milo maulló incómodo, manoseando el brazo de Eri de una forma muy similar a la que hacía Katsuma. No. Ella no iba a permitir esto. Bueno, no me gusta la idea de borrarle los recuerdos a Milo, pero si la alternativa es que muera, no veo otra opción. Dijo, preparándose para poner a Milo en la mesa y proceder con el procedimiento. Simplemente no voy a rebobinar a Milo demasiado. Solo unos meses, más o menos, antes de que empezara a tener problemas. Pero el Dr. Suna levantó la mano para detener a Eri. Dr. Shimano, por favor, permítame decirle algo. Milo es su gato, y está en su derecho de hacerlo, pero esto no es como las veces anteriores en que pudo curarlo. En esos casos, usó Rewind para tratar lesiones o enfermedades. Cosas que eran prevenibles según la situación de Milo. Sin embargo, en este caso, esto es algo que le habría sucedido a Milo tarde o temprano. Si lo rewindiza, su demencia simplemente aparecerá más adelante. Eri tenía a Milo sobre la mesa y se estremeció, pero aún así lo mantenía sujeto. Bueno, seguiré rebobinándolo entonces, Dr. Shimano, interrumpió el Dr. Suna, piense en esto desde la perspectiva de Milo. Eri se quedó paralizada, mirando el rostro de Milo. Milo le maulló, curioso por lo que estaba pasando. Piensa en cómo sería si alguien te borrara la memoria una y otra vez. Tus seres queridos envejecen, mientras que tú sigues igual, solo para perder las experiencias que tuviste con ellos, aunque ellos las recuerden. Sería como si tu familia envejeciera repentinamente y se volviera canosa sin explicación alguna.
Mientras tanto, perderías todas las experiencias que tuviste con tu familia. Es cierto que tu familia las conservaría, pero tú no. ¿Te sentirías cómodo olvidando tu adopción? ¿Tu matrimonio? ¿Incluso los recuerdos difíciles de las personas que has perdido? Los ejemplos que el Dr. Suna repasó con cada uno impactaron a Eri como un puñetazo en el estómago. Ser rescatada de Chisaki. Pasar tiempo con Mirio. Conocer a Izuku. Conocer a la mujer que se convertiría en su madre. Conocer y perdonar a su abuelo. Satsuki. Katsuma. Wa. Universidad. Y, por supuesto, todos los recuerdos que tenía con Milo. Ese amable gatito que se le acercó cuando tenía miedo de prácticamente todo a su alrededor, incluso de sí misma, y se hizo amigo de ella. Que durmió en su cama y alejó las pesadillas. Que se confió a su cuidado cuando Shota fue asesinado. Que estuvo con ella en los días malos, o cuando sus recuerdos volvieron para atormentarla, solo para mantenerla con los pies en la tierra con su simple presencia. No importa cuánto tiempo lo rebobines, desde su perspectiva, se quedaría estancado en esta edad, perdiendo cualquier experiencia que esperes tener con él. ¿Es eso lo que querría? Eri tembló y sintió el brazo de Katsuma alrededor de su hombro mientras el Dr. Suna continuaba. Dr. Shimano, ha cuidado muy bien de Milo, y su don le ha alargado la vida más allá de lo normal para un gato, pero me temo que, de una forma u otra, su tiempo se está agotando. Puede retrocederlo continuamente a un punto anterior para pasar más años con él, mientras su vida, tal como la conoce, prácticamente termina aquí, o puede aprovechar al máximo el tiempo que le quede para que aún pueda disfrutar y apreciar. Claro que no será mucho, pero aún lo tendrá. Pero Eri aún no había soltado a Milo. No podía. No podía perderlo. Pero antes de que pudiera hacer nada, Katsuma habló. Eri, tal vez deberíamos ir a casa y pensar en esto. Estoy de acuerdo, dijo el Dr. Suna. Acabo de revelarte algo muy importante, y no creo que sea buena idea tomar decisiones drásticas hasta que hayas tenido tiempo de procesarlo todo. Eri quería discutir con Katsuma y el Dr. Suna, enfadada porque no la dejaban hacer lo que debía, pero no quería pelearse con Katsuma. Sin embargo, mientras conducían de vuelta a casa, acariciar a Milo no aliviaba la ira de Eri, y a juzgar por las ocasionales miradas de reojo que Katsuma le lanzaba mientras conducía, se estaba dando cuenta. Recordó haberse sentido así años atrás, cuando era solo una niña, y Yamada se había negado a dejarla usar Rewind para curar a Mikan. Es cierto que aún no dominaba Rewind, pero considerando cómo había ayudado a Milo con su pierna herida tan pronto, sabía que también podría haber ayudado a Mikan. Pero fue el otro argumento de Yamada lo que realmente la irritó. Es su momento. Es su momento no. Eri podía controlar el tiempo de la gente. Era la razón por la que se hizo doctora. Pensaba que por eso Katsuma se había hecho doctor. Cuando finalmente los dos llegaron a su casa, el temperamento de Eri estaba a punto de estallar. Eri, Katsuma intentó hablar, pero Eri se volvió hacia él. ¿Por qué no debería? Espetó Eri. A pesar de ser tan amable, Katsuma no se inmutó ante su respuesta. Simplemente la miró con comprensión. Y eso solo enfureció aún más a Eri. ¿Por qué no debería hacer sentir mejor a Milo? Eri, ¿escuchaste lo que dijo el Dr. Suna? ¿De verdad puedes borrarle la memoria a Milo así? Intentó decir Katsuma, pero Eri volvió a estallar. Mejor eso que morir. No es para eso que nos hicimos médicos, dijo Eri, asustada y molesta. ¿Para ayudar a la gente? ¿Cómo puedo quedarme de brazos cruzados cuando Milo está herido y confundido, y hay algo que puedo hacer al respecto? Katsuma intentó hablar con Eri de nuevo, pero Eri ya había tenido suficiente. Salió corriendo, acunando a Milo en sus brazos hasta llegar a su oficina. Recogió todos los papeles y libros hasta tener una superficie despejada para trabajar y colocó a Milo sobre ella. Rebuscando en los cajones, encontró una caja de guantes de nitrilo y se los puso. Innecesario quizás, pero fue instintivo. Para ella, era un procedimiento médico. Finalmente, puso las manos sobre la espalda de Milo, lista para usar su don. De acuerdo, Milo, le dijo Eri a su amiga, aunque su voz temblaba por alguna razón. Sé que esto va a ser un poco aterrador, pero te prometo que es por tu bien. ¿Cuánto tiempo debería retroceder a Milo? Empezó a mostrar síntomas que ella pudo notar hace 1 o 2 meses. La doctora Sun advirtió que el cerebro de Milo se atrofiaría con el tiempo, así que sería mejor ir más allá, pero, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le convendría a Eri darle a Milo antes de que volviera a experimentar demencia? Quizás 1 año, sí, eso bastaría, Eri. Gritó Katsuma mientras tocaba la puerta. Eri, por favor, cálmate.
Fuera de aquí, Katsuma. Gritó Eri. Katsuma sabía que debía mantener la distancia cuando ella usaba rebobinar, pero necesitaba ser rápida. Eri se concentró, una luz blanca a punto de emanar de su cuerno. Espera, Eri detuvo la energía antes de que afectara a Milo. Ella y Katsuma se habían casado hacía apenas un año. Probablemente a Milo le asustaría mucho encontrarse de repente en una casa completamente nueva, con ellos y Katsuma viviendo juntos, nada menos. Quizás un poco menos. Una semana o así menos que el punto en el que se mudaron, pero un mes después de mudarse, Maoro y Samida le vinieron a enseñarle a su hijo recién nacido, Sanso. A Milo le encantó conocer al bebé, Eri no podía quitárselo. Un poco menos entonces. 2 meses después de mudarse. Me vino a la mente el recuerdo de Milo paseando por el jardín, disfrutando del clima primaveral. Después de eso, el vecino de Eri y Katsuma les dio un pequeño pez que había atrapado, en parte como broma y en parte como regalo para Milo, a quien le había encantado. Milo atrapando una lagartija, con aspecto de estar tan orgulloso de sí mismo. Milo durmiendo en el regazo de Eri mientras ella leía en un día lluvioso. Recuerdos simples que Eri ahora se resistía a arrebatarle a Milo. Maldita sea, ¡no! Dijo Eri, volviendo a sujetar a Milo, provocando un maullido sobresaltado del gato. No puedo ser egoísta ahora. Necesito curarlo. Necesito salvarlo. Eri cometió el error de mirar a Milo a los ojos. Su gato parecía preocupado. No le tenía miedo, sino que estaba preocupado por ella. Yo necesito. Eri se dio cuenta de que le temblaban las manos. Lentamente, se apartó de Milo, temerosa de lastimarlo. Se dio cuenta de que estaba llorando. Eri se desplomó en el suelo, llevándose las rodillas a la cara. No quiero perderte. Milo no había visto a Eri tan alterada en mucho tiempo. Estaba enojada y asustada, pero Milo no entendía por qué. Sea como fuere, quería hacer algo al respecto. Tranquila, Eri, dijo, frotándose contra su gatito y ronroneando. No te preocupes. Estoy aquí. No tienes por qué tener miedo. Eri levantó la cabeza lentamente. Estaba hecha un desastre, con los ojos inyectados en sangre y el pelo deshilachado. No, esto no podía ser. Milo se metió en el espacio que Eri había creado entre sus rodillas y su cuerpo, dejándola sentir su calor. Eri lo abrazó, llorando sin parar. Oh, Eri, no sé qué pasa, pero todo va a estar bien. Se escuchó un crujido muy leve en la puerta cuando Katsuma entró. Caminó con cuidado hacia Eri, se arrodilló y la abrazó, susurrándole palabras reconfortantes. ¿Ves? Aunque no pueda ayudarte, tienes a otros ahí para ayudarte. Katsuma está ahí, y aunque no sé dónde están todos, sé que si los encuentras, Izuku, Inko, Josei, Satsuki y todos tus demás amigos estarán ahí para ti. Todo va a estar bien. Después de ese día, Eri llevó a Milo de viaje. Fueron a la playa, al bosque, a lugares interesantes de la ciudad y a las casas de su familia y amigos. Cuando no estaban de viaje, y Eri estaba en casa, no pasaba tanto tiempo trabajando, sino que pasaba el mayor tiempo posible con Milo. Aunque esto alteraba el horario de sueño de Milo, era un buen rato. Un día, sin embargo, Milo se sentía agotado y ansiaba una larga siesta. Eri lo había dejado en su cama mientras ella y Katsuma comían. Milo estaba muy contento de que Eri tuviera una vida tan buena ahora. Había sido una gatita muy asustadiza, pero creció y se convirtió en una persona muy segura de sí misma, rodeada de familiares y amigos que la cuidaban. Milo estaba orgulloso de su gatita. Aún así, pensó para sí mismo mientras se quedaba dormido. Tal vez debería haberle dicho que había escuchado un segundo latido cuando lo recogió. Buenas noches, gatito, murmuró. Milo. Eri se arrodilló junto a su gato, dándose cuenta de que había dejado de respirar. Lo que fuera que le hubiera pasado, fue tan rápido y silencioso que dudó que Milo hubiera sentido algo. No se había resistido, simplemente se había detenido. Mientras las lágrimas empezaban a caer de sus ojos, Eri sintió a Katsuma abrazándola. Estaba tan contenta de que estuviera allí. Adiós, gatito.